Tengan todos y todas muy buenos días. Gracias a Dios por darnos otra oportunidad de estar compartiendo esta serie de ponencias en conmemoración de las personas con discapacidad. Y gracias a ustedes por acompañarnos. Dicen que el ser humano necesita olvidar para dar lugar a nuevos recuerdos. Todos olvidamos nombres, fechas y dónde hemos puesto las llaves. ¿En qué punto el olvido empieza a ser preocupante? Hoy lo sabremos. Me acompaña este día para presentar a nuestro invitado, Mari Villatoro, estudiante de psicología. Mari, bienvenida, por favor. Preséntenos. Muchas gracias, al invitado. licenciada. Con mucho gusto. Buenos días. En este día vamos a presentar al máster Moisés Elías Corea Sorto. Él es graduado como licenciado en psicología por la Universidad de El Salvador, con estudios de maestría en neuropsicología por parte de la Universidad de Mondragón, México, con diversos diplomados en estimulación cognitiva y neuroanatomía. Actualmente estudiante de doctorado en filosofía de neuropsicología clínica por parte de Cambridge International University, contando con experiencia como docente de la Cátedra de Psicología Médica, impartida a estudiantes de tercer año de la carrera de doctorado en medicina en la Universidad de El Salvador. A su vez, habiendo sido docente de la materia de orientación para la vida a estudiantes de primer año de bachillerato en el Colegio Cristiano Campamento de Dios Ladislao Leiva Hijo, con estancia clínica en el servicio de psicooncología en el Hospital de Especialidades del Niño y la Mujer en el estado de Querétaro, México, habiendo realizado aplicación e interpretación de pruebas neuropsicológicas y evaluación del estado emocional a paciente pediátrico. Actualmente laborando en la Asociación de Alzheimer y Enfermedades Mentales Similares, IAP, trabajando con población adulta mayor, con un patrón de envejecimiento normal y patológico. El trabajo con adulto mayor es por medio de valoraciones neurocognitivas y talleres de estimulación cognitiva, como grupos de convivencia y de apoyo. Esta sería más o menos la de nuestro ponente, así que lo dejamos. Okay. Bueno, muchas gracias por tan amena presentación. Primero quiero corroborar si me escucho bien. Ya he tenido la experiencia que he iniciado a hablar y tengo problemas con el audio. No sé si me pueden dar la retroalimentación. ¿Se escucha bien? Bueno, ¿me escuchan? Sí se escucha. Ok, perfecto. Muy bien. Bueno, vamos a iniciar. Me presento nuevamente. Mi nombre es Elías Coreas. Como ya escucharon, soy psicólogo, neuropsicólogo y actualmente trabajo en una institución que se dedica y está comprometida al cuidado, al abordaje de las personas mayores, la Asociación Alzheimer y Enfermedades Mentales y Similares IAP, institución situada en el estado de Querétaro, en la hermana República de México. Es para mí un gusto poder compartir con ustedes. Siempre que tengo una oportunidad de hablar de estos temas de la tercera edad, son oportunidades que me generan mucha emoción, mucha pasión. Y bueno, en esta ocasión no es la excepción. O sea, realmente estoy muy agradecido de la invitación. Espero que las ideas que voy a compartir esta mañana sean de utilidad para todos los oyentes y a través de esta ponencia poder aportar mi granito de arena a la concientización y psicoeducación de estos temas del adulto mayor a población en general, que créanme que hay muy poca información o hay muy pocos medios o fuentes dedicadas a poder ayudar a conocer las necesidades de las personas mayores. Y bueno, concretamente el tema de esta mañana es la enfermedad de Alzheimer, causa de discapacidad entre las personas de edad avanzada. Y he dividido esta ponencia en 3 puntos principales. El primero vamos a hablar sobre los antecedentes, un poquito de antecedentes históricos, patrones de envejecimiento y perfil neurocognitivo. Aquí hablaremos un poco de qué esperar en el envejecimiento normal. Así como lo decía la moderadora al inicio,
cuándo preocuparme de lo de las llaves, ¿no? Del olvido de las llaves y otras cositas más. ¿Hasta qué punto es normal? ¿Qué ocurre en el envejecimiento normal? En la segunda parte vamos a hablar sobre envejecimiento patológico. Esto sí engloba algunos diagnósticos como el DCL, el deterioro cognitivo leve, y también la demencia por Alzheimer propiamente. Y en la tercera y última parte estaremos hablando sobre los trastornos neuropsiquiátricos. Desde la enfermedad de Alzheimer no solamente hay síntomas cognitivos, también hay síntomas no cognitivos, síntomas neuropsiquiátricos más psicológicos, conductuales, y hablaremos un poquito de eso, y vamos a cerrar con algunas recomendaciones para prevenir o retrasar el deterioro cognitivo a medida vamos ganando años. Bueno, vamos a iniciar. Me gustaría comenzar definiendo algunos puntos claves, como qué es la neuropsicología, dado que será a través de los lentes de la neuropsicología que iremos desarrollando el tema esta mañana. Y bueno, la neuropsicología es un área de especialidad de la psicología que tiene un especial interés en asociar, ¿no?, en hacer este correlato del cerebro y procesos cognitivos y procesos emocionales y propiamente también la conducta. Ya en un ámbito geriátrico, con el adulto mayor, uno de los principales aportes que hace la neuropsicología es poder ayudar al equipo multidisciplinario, poder ayudar a la familia y al adulto mayor en sí mismo a determinar si ese adulto mayor en cuestión está en un patrón de envejecimiento normal, un patrón cognitivo de envejecimiento normal, o si ya podemos considerar algo patológico. ¿Por qué es importante la intervención en este punto? Porque al inicio de un patrón de envejecimiento patológico es muy difícil diferenciar si es algo esperado para la edad o ya es algo que nos debería de preocupar. Y es ahí donde la expertise de la neuropsicología, las herramientas y el conocimiento de la neuropsicología hace pues su magia, ¿no? La intervención ayudando a dilucidar si estamos hablando de algo normal o no. Siempre me gusta iniciar comentando estos temas que vivimos en un tiempo privilegiado, sí, pese a la pandemia vivimos un tiempo privilegiado. Y somos privilegiados porque las personas de este siglo tenemos una expectativa de vida muchísimo más larga en comparación a tiempos o periodos pasados. Por ejemplo, algo que normal es, si tenemos hijos, es nosotros damos por hecho que vamos a conocer a los hijos de nuestros hijos, o vamos a conocer a nuestros nietos. Pues este privilegio de conocer a nuestra descendencia, incluso a los bisnietos, no lo tenían las personas en épocas o periodos pasados. Por ejemplo, si queremos contrastar más concretamente o específicamente con ciertas épocas, podemos mencionar la Grecia clásica, la Roma clásica, la Edad Media, donde la expectativa de vida era muy limitada. Incluso a inicios del siglo pasado, inicios del siglo XX, la expectativa de vida era muy limitada, entre los 28 y 30 años. Fue a partir de la segunda mitad del siglo XX, o por ahí quizás los primeros 3/4 del siglo XX, donde la expectativa de vida comenzó a crecer y fue más común que las personas comenzaran a vivir más, especialmente en países desarrollados. Es por eso que en este periodo de tiempo la OMS lo llama la revolución de la longevidad. Y esto de darnos cuenta o estos hitos que fuimos dando en este tema de la longevidad, de vivir más y que el vivir más sea más común, sirvió para comenzar a cambiar esta perspectiva que se tenía del envejecimiento como algo patológico en sí mismo, y se comenzó a dejar esa idea por nuevas perspectivas que hablaremos en unas diapositivas más adelante. En la actualidad, la expectativa de vida va a depender del país que hagamos referencia. Sin embargo, hay países que son puntas de lanza, que son protagonistas en estos temas de longevidad. Por ejemplo, Japón, España, Canadá, Alemania e Italia son países donde la población después de los 60 años tiene la esperanza de vivir 20 o 30 años más. Aquí en Centroamérica, el país que es punta de lanza en esto de la expectativa de vida es Costa Rica, con una expectativa de vida de 78.8 años. Incluso Costa Rica, en Costa Rica se encuentra una de las áreas que se denominan áreas azules, donde en estas zonas o zonas azules, en estas zonas la población vive mucho, y no solo vive mucho, sino que vive bien, o sea, con una adultez mayor, larga, longeva, pero con una buena calidad de vida. Pero ustedes se preguntarán por qué inicio con estadísticas, con historia, porque algo que me interesa transmitirles es que esto de vivir más, de llegar a los 60 años y pasar los 60 años no siempre fue común.
no siempre fue, digamos, algo tan generalizado como lo es ahora. Y esto ha servido, esto de vivir más, y que el vivir más sea más común, que los investigadores en la gerontología, neuropsicología, geriatría, hayan investigado y hayan podido caracterizar mínimamente dos patrones de envejecimiento. Un patrón de envejecimiento normal y un patrón de envejecimiento patológico. El patrón de envejecimiento normal tiene sus propias características. Creo que algo fundamental de este patrón es que el adulto mayor conserva su autonomía, conserva su autovalía. O sea, el adulto mayor por sí solo puede hacer frente a cubrir estas necesidades, del diario vivir. Es decir, que en un patrón de envejecimiento normal no podemos englobar cualquier patología que impacte la funcionalidad. No podemos englobar las demencias, no podemos englobar los trastornos de ansiedad, no podemos englobar los episodios de depresión mayor porque no forman parte de algo normal, de algo esperado. Es precisamente en el envejecimiento patológico, que como su nombre lo indica, implica un proceso de envejecimiento donde hay ciertas enfermedades, ciertas patologías que van a incidir negativamente en la funcionalidad del adulto mayor. Más concretamente en este ámbito neurológico, en este ámbito neuropsicológico, estaremos hablando de las enfermedades neurodegenerativas, ¿verdad? Estaremos hablando de la demencia propiamente, que va a impactar la funcionalidad. Primeramente, obviamente, los procesos cognitivos y al final terminar impactando la funcionalidad del adulto mayor. Es importante saber esto para evitar ciertas negligencias que hay de que la idea popular, el envejecimiento implica. Por ejemplo, tenemos ideas como que es normal que el adulto mayor tenga problemas de memoria y que por estos problemas de memoria ya no pueda ser autónomo. No, no es normal, no forma parte de un envejecimiento normal. Y porque no forma parte de un envejecimiento normal implica algo patológico, implica que amerita evaluación, diagnóstico y tratamiento. Me interesa mucho hablar de esta relación para poder ir entendiendo las siguientes diapositivas, que es esta relación de cerebro y cognición. Y esto significa que todos estos procesos psicológicos superiores, como la memoria, el lenguaje, las funciones ejecutivas y demás, son procesos que están regulados por un tejido de naturaleza neurobiológica. Son procesos que están regulados por el cerebro, que están regulados por el sistema nervioso central. Es por eso que todo cambio que el cerebro experimente en un patrón de envejecimiento normal o patológico va a impactar el funcionamiento cognitivo y por consecuente va a impactar la funcionalidad tanto negativa o positivamente en el adulto mayor, dependiendo del caso. Para que entendamos qué es la cognición, digamos, tal vez una definición muy simple podría ser la suma de todos estos procesos como percepción, atención, memoria, lenguaje, pensamiento y demás, que en su conjunto engloban este constructo que es la cognición. Y la cognición regulada por el cerebro. Y incluso podemos asociar procesos o zonas cerebrales como protagonistas en ciertos procesos específicos. Por ejemplo, el lóbulo frontal con las funciones ejecutivas, con la cognición social, el lóbulo temporal con la memoria declarativa, el lenguaje, el occipital con la percepción visual, el parietal con la sensopercepción, etc. Entonces, lo que quiero dejar claro aquí es que esto de la cognición, este fenómeno psíquico, como lo conocemos en las facultades de psicología, no es un ente que existe de forma abstracta sin ningún correlato somático. Es decir, la cognición existe porque hay un tejido de naturaleza neurobiológica que regula su funcionamiento y esto es el cerebro. Y si hay cambios en el cerebro, tanto en un patrón normal como patológico, van a llevar cambios a nivel cognitivo. Hay muchos autores que definen el envejecimiento como un proceso de cambios y me gusta esta definición. De hecho, el envejecimiento es un proceso de cambios en todas las facetas del ser humano, cambios psicológicos, sociales, culturales, pero también cambios biológicos. Y dentro de estos cambios biológicos va a impactar en el cerebro. Desde el cerebro no es inmune a los cambios propios de la edad. Y como lo mencioné en las diapositivas pasadas, estos cambios en el cerebro normales, esperados, un envejecimiento normal, también van a llevar cambios en el funcionamiento cognitivo y también ahí incluimos lo que es la memoria. Algunos cambios propios del envejecimiento normales
serían cambios a nivel morfológico. Por ejemplo, hay disminución de peso de tamaño. O sea, el cerebro disminuye en peso de tamaño un 5% por década después de los 40 años. Y este proceso se acelera en hombres a partir de los 65 y en mujeres a partir de los 75. Es por eso que al llegar a los 100 años, los que logremos llegar, nuestro cerebro habrá perdido de un 20 a 22% de su peso, de su tamaño en comparación al cerebro de un adulto joven. Algo muy característico que este proceso normal de envejecimiento no impacta todas las áreas cerebrales de la misma forma ni al mismo tiempo. De hecho, las primeras áreas en verse, digamos, comprometidas o verse experimentar este cambio propio del envejecimiento son las áreas anteriores, son las áreas de los lóbulos frontales. Y es de ahí donde surge la teoría del lóbulo frontal, que trata de explicar todos estos cambios propios del envejecimiento normal como producto, como consecuencia de los cambios morfológicos que experimenta el lóbulo frontal a medida ganamos años. Pero ojo, esto normal, ¿no? Lo esperado, no se preocupen. Aquí podemos explicar por qué los hombres hacen ciertas locuras antes que las mujeres, ¿no? Perdemos el cerebro antes que ellas. Muy bien, ya pasando a la siguiente diapositiva. Por lo tanto, y por todos estos cambios que experimenta el cerebro en un envejecimiento normal, la carta de presentación, lo característico del envejecimiento normal al nivel cognitivo será un enlentecimiento de la velocidad con la que procesamos la información, con la que procesamos los estímulos. Aparte de procesar más lentamente los estímulos, vamos a procesar menor cantidad de estímulos al mismo tiempo, y también va a haber un declive en ciertas modalidades de atención, como atención dividida o atención alternante. Es por eso que probablemente un adulto mayor prefiera hacer una actividad a la vez que lo que conocemos como la multitarea, es decir, preferir iniciar una actividad, terminar esa actividad para continuar con otra, porque pueden haber ciertas dificultades en estos tipos de atención que nos ayudan a hacer lo que algunos llaman la multitarea o más de una tarea a la vez. Ahora, esta diapositiva es muy importante. Aquí quiero hablar sobre algunas características puntuales de los diferentes patrones de envejecimiento. Al inicio mencioné que existen, o se han caracterizado mínimamente dos, que es un patrón de envejecimiento normal. Como podemos ver aquí, un patrón de envejecimiento patológico. En el patrón de envejecimiento normal, bueno, primero quiero comentar un poquito del desarrollo rápidamente, no quiero pasar por alto este punto, del desarrollo del nivel cognitivo. Todos llegamos a un estado óptimo de funcionamiento cognitivo en la segunda década de vida. Alrededor de los 20, 30 años alcanzamos un tope de funcionamiento óptimo, de desarrollo de los procesos cognitivos. Y esto permanece relativamente estable alrededor de los 40, 50 años, en donde va a iniciar un declive normal, un declive esperado por la edad. Sin embargo, algo característico e importante a tomar en cuenta que todos estos cambios que se presentan en el envejecimiento normal no tendrían por qué impactar la funcionalidad del adulto mayor. Es decir, que todos estos cambios no tendrían por qué hacer que el adulto mayor no pueda ir de compras o no pueda conducir o no pueda pagar sus gastos. Es decir, todo eso no forma parte de algo normal. Es decir, en un envejecimiento normal van a haber cambios cognitivos, sí. Puede haber una percepción que la memoria y los demás procesos no funcionen como antes, sí. Pero estos cambios van a llevar a una dependencia del adulto mayor, no. Eso no formaría parte de un envejecimiento normal. Por el otro lado, tenemos un patrón de envejecimiento patológico que para esta exposición lo vamos a asociar directamente y concretamente con la demencia por Alzheimer. Es importante hacer una nota de aclaración. Existen más tipos de demencia. Sin embargo, la demencia por Alzheimer es la demencia que constituye más de la mitad de los diagnósticos demenciales. Por esa razón, para esta exposición vamos a asociar este patrón de envejecimiento patológico concretamente a este tipo de demencia. Una de las características de este patrón de envejecimiento patológico es que en sus inicios puede ser muy difícil diferenciarlo de los cambios propios de la edad. Es decir, el adulto mayor con un patrón de envejecimiento patológico, al igual que un adulto mayor en un envejecimiento normal, va a comenzar con quejas. Es que ya no funcionó como antes, pueden haber ciertas alteraciones cognitivas, pero lo que va a marcar la diferencia es que en el transcurso del tiempo está el déficit, que en su inicio es leve, que su inicio es camuflajeado, que en su inicio es muy difícil diferenciarlo de algo patológico. Con el paso del tiempo se va a ir agravando
hasta el punto de causar dependencia al adulto mayor. Este déficit se va a ir incrementando hasta el punto de que el adulto mayor ya no pueda solventar sus necesidades diarias sin la ayuda de otra persona. Y ustedes dirán, bueno, yo hablé de 2 patrones de envejecimiento y aquí ven 3 líneas. Bueno, la tercera línea habla de otro patrón de envejecimiento, que es el envejecimiento exitoso o envejecimiento activo, dependiendo del autor. Y este envejecimiento se caracteriza que pese a la avanzada edad, el adulto mayor mantiene un funcionamiento cognitivo óptimo, un funcionamiento cognitivo muy, muy, muy bueno. Y podemos encontrar ejemplos de este envejecimiento exitoso en las artes, en la literatura, en las ciencias. Al inicio de este año vi una entrevista que me marcó y de hecho para mí fue extraordinario ver esta entrevista y siempre lo comento por tal razón, que había un doctor en filosofía hablando de su último libro, catedrático, hablando de su último libro en televisión y porque era un tema de filosofía, obviamente habían argumentos a favor, argumentos en contra, había que defender posturas, ¿no? Entonces, el autor defendía sus posturas de forma muy suelta y muy clara. Aparentemente todo normal hasta el punto de que ese autor, ese catedrático, ese doctor tenía 94 años de edad. Un vivo ejemplo de envejecimiento exitoso. Y ustedes se dirán, bueno, Elías, pero yo ni siquiera hago planos, o sea, no escribo libros, no soy investigador. Bueno, la buena noticia es que aunque no seamos científicos, literatos, artistas, podemos y debemos aspirar a este envejecimiento exitoso a través de los hábitos de los cuales vamos a hablar en unas diapositivas más adelante. Bueno, vamos a hablar sobre el perfil de algunos procesos, el perfil cognitivo de lo esperado, de lo normal en un envejecimiento, valga la redundancia, un envejecimiento normal en un envejecimiento esperado. Quiero aclarar que todos los cambios que voy a mencionar a continuación suceden en ausencia de enfermedad neurodegenerativa, suceden en ausencia de demencia. Y como lo dije hace un momento, algo muy característico del envejecimiento normal es que van a haber cambios en los procesos atencionales y cambios en la velocidad de procesamiento y una menor cantidad de información procesada. Eso como lo más característico, lo más habitual que se puede encontrar un envejecimiento esperado. Quiero sí tomarme un poquito de tiempo, un poquito más de tiempo en memoria, porque memoria precisamente es la principal queja cognitiva en ambos patrones de envejecimiento. Tanto un envejecimiento normal como patológico, la memoria constituye el primer motivo de consulta en neuropsicología y por esa razón quiero tomarme un poquito de tiempo. La memoria la podemos dividir de muchas maneras, pero una de las maneras es dependiendo del contenido de la memoria. Y dependiendo del contenido podemos hacer 2 diferencias, que es la memoria procedimental, memoria relacionada a habilidades motoras, andar en bicicleta, usar los cubiertos, tocar un instrumento musical, bailar cumbia, todas estas cosas asociadas a la memoria procedimental y precisamente este tipo de memoria es la que mejor resiste el envejecimiento, especialmente el envejecimiento normal, incluso en las primeras etapas del envejecimiento patológico. Por el otro lado tenemos la memoria declarativa, que esta memoria es en base a recuerdos que podemos hablar, que podemos expresar a través de palabras, y esta la podemos dividir en 2, en episódica y semántica. La episódica está asociada a sucesos, a experiencias personales. Algunos autores ejemplifican este tipo de memoria como un diario personal, donde se van escribiendo, donde se van guardando nuestras anécdotas, los recuerdos de la boda, mi primer beso, mis recuerdos de la escuela, todo ese tipo de cosas se guardan aquí en la memoria episódica. Y por el otro lado tenemos la memoria semántica, que otros autores mencionan que es como un diccionario del cerebro, donde se guardan las palabras con las que nombramos las cosas y también el significado, la definición de estas palabras. Algunas características en el envejecimiento normal, especialmente en memoria semántica, es que la memoria semántica, en lugar de declinar, va en aumento. A medida que ganamos años, podemos ir adquiriendo palabras, aprender palabras de forma ilimitada, Algunos autores mencionan que a medida que ganamos años, este tipo de memoria tendría en lo normal que ir en aumento. Esta capacidad de incrementar el léxico, de incrementar el almacén semántico, tiende a ir en aumento. Por el otro lado tenemos la memoria episódica, recuerdan, de sucesos, ¿no? De eventos, de anécdotas. Precisamente este tipo de memoria
tiende a ser un poco vulnerable en el envejecimiento normal, especialmente en la evocación de sucesos, ojo, de sucesos o de información que no es tan habitual usarla en el diario vivir. Y sin embargo, esto es importante, sin embargo, si le damos pistas al adulto mayor, él las puede recordar sin mayor problema, porque la dificultad de memoria en el envejecimiento normal no es tanto en la consolidación de nueva información, sino en evocar, en sacar del almacén la información que ya está ahí guardada. Otro de los cambios que ocurre en memoria durante el envejecimiento normal es en esta memoria prospectiva de eventos y sucesos a futuro. Muy probablemente las moderadoras ayer en la noche estaban recordando que este día, a esta hora, tendríamos la ponencia y tenían que levantarse temprano. Esa es la memoria prospectiva, que nos recuerda de eventos y hechos a futuro. Algo más práctico para que nos sirve la memoria prospectiva es recordarnos las citas que tenemos en el Seguro Social. Y precisamente esto lo llegamos a ver en nuestros usuarios cuando ya hay sospecha de algún deterioro, que nos dicen, es que mi papá era muy puntual en las citas del Seguro Social, muy puntual en ir con los alcohólicos anónimos, de las citas con sus amigos, y de repente ya no fue. Le preguntábamos, ¿por qué, papá? Es que no me acordé. Entonces, la memoria prospectiva es de eventos y sucesos a futuro, y otra característica de la memoria es que tiende a declinar conforme a la edad normal, es relacionada a la cronología de los eventos, en recordar el orden tal cual cabalmente sucedieron las cosas. El lenguaje es otro proceso que se asocia, que se preserva muy bien en el envejecimiento normal. El lenguaje lo podemos asociar con esto de memoria semántica, en ir adquiriendo más vocabulario, y por tal razón, porque es un proceso que se conserva y resiste muy bien el envejecimiento, si nuestros tíos, abuelos, papás comienzan a tener dificultades en la comunicación, en comunicar sus ideas o en comprender lo que se les está diciendo, eso ya no formaría parte de un envejecimiento normal e implica un foco rojo, un foco de alerta. También las habilidades visoespaciales, estas habilidades nos sirven para conocer, ¿no? Discriminar por ejemplo, el tamaño, la forma, la dirección de los objetos, incluso de manipularlos a nivel mental. Y algo característico y que es importante resaltar es que incluso en el envejecimiento normal, especialmente en población adulta mayor con baja escolaridad, estas habilidades tienden a verse vulnerables. Es por eso, y es algo que yo recomiendo, que si llega un adulto mayor a consulta en psicología y dice, bueno, el familiar, ¿sabe qué? Creo que mi papá, mi mamá tiene deterioro cognitivo, y en la entrevista nos damos cuenta que tiene una escolaridad muy baja, no sería tan recomendable aplicar la famosa y ampliamente usada prueba de reloj, porque probablemente su rendimiento salga mal y pueda estar por ahí la variable de la escolaridad influyendo, y eso nos quita o nos limita la perspectiva de saber si eso es algo normal o esperado o no. Entonces, mucho cuidado con eso. Y en relación a funciones ejecutivas, esto de planear y de solucionar problemas se mantiene conservado, igual que la metamemoria. ¿Qué es la metamemoria? Esta capacidad de saber, de reconocer el funcionamiento real de mis procesos cognitivos, más concretamente del proceso de memoria. Todos estos cambios que vimos a continuación forman parte de un envejecimiento normal. Y ojo, y soy muy enfático con esto, y todos estos cambios no tendrían por qué impactar la funcionalidad del adulto mayor. No tendrían por qué impactar la calidad de vida, es decir, la funcionalidad del adulto mayor. Si su papá, si su mamá, si sus tíos, si sus abuelos tienen queja cognitiva, y esta queja cognitiva viene acompañada de pérdida de funcionalidad, es decir, lo que antes hacía sin problema, ahora lo hace con muchas dificultades o ya no lo puede hacer, no forma parte de un envejecimiento normal y amerita evaluación y amerita intervención. Algo que enfatizamos mucho en la asociación donde trabajo es que hay un tipo de maltrato que es la negligencia, y la negligencia en el adulto mayor implica que él amerita intervención y atención médica y no se la damos porque pensamos que es normal, porque pensamos que se olvide de las cosas es normal, entonces ahí lo dejamos. Eso es maltrato. No tiene otro nombre que maltrato, es negligencia. Así que mucho cuidado con eso. Y bueno, he hablado de funcionalidad y me interesa definirles qué funcionalidad, porque ustedes me dirán, sí, ok, ya nos repetiste mucho, ya está el hartazgo que el adulto mayor normal no debe de afectar su funcionalidad. Entonces, ¿qué funcionalidad? Ahorita lo definimos. La OMS
refiere que la funcionalidad es el principal indicador de salud en personas mayores. Así que no es algo de tomarlo a la ligera. Si vemos que hay problemas de funcionalidad que antes no estaban o que han resultado en este último periodo, es un foco de alarma. Y la funcionalidad la podemos dividir en 3 tipos de actividades. Actividades básicas, actividades de la vida diaria básicas, actividades instrumentales y actividades avanzadas. Las actividades básicas son las relacionadas a cubrir necesidades vitales, ¿no? Necesidades fundamentales para la vida: alimentación, lavado, uso de retrete, movilización, continencia. Las instrumentales están asociadas a cómo yo interactúo con el entorno. Aquí el uso del teléfono, ir de compras, manejar mi medicamento, manejar mi dinero y cubrir mis gastos, lavar la ropa, y también el uso del transporte público o por vehículo, ¿no? Todas estas cosas relacionadas a cómo yo interactúo con el entorno. Y las avanzadas, que tienen un carácter optativo, se pueden o no se pueden hacer, sin embargo, al realizarse, sí que hay beneficio en el adulto mayor, sí que genera beneficio en el adulto mayor. Ejemplos de este tipo de actividades puede ser el trabajo voluntario, el activismo, el congregarme en una iglesia, el reunirme con los alcohólicos anónimos, el reunirme con los neuróticos anónimos. Son actividades que generan un sentido de pertenencia, que generan un sentido de autorrealización y que generan relaciones personales significativas. En un proceso demencial, las primeras actividades que se ven afectadas son las avanzadas y las instrumentales. Ya en una etapa moderada, la afectación en estas actividades instrumentales se va agravando y se comienzan a afectar las actividades básicas. Ya en una etapa avanzada de un proceso demencial, el adulto mayor es totalmente dependiente de alguien más. La cognición tiene mucho que ver con la funcionalidad, y la cognición tiene mucho que ver con las actividades de la vida diaria. Hago una nota de balance: ¿existirán otros factores, otras variables que van a influir en la funcionalidad? Sí. Sin embargo, la cognición, creería yo, es un proceso que lleva protagonismo en poder resolver, en poder ejecutar las obligaciones y cubrir necesidades diarias. Tirapu nos facilita la vida y nos regala este cuadro y nos dice y nos comenta qué situaciones tendríamos problemas en la vida diaria con la afectación de algunos procesos cognitivos. Por ejemplo, si hay problemas en funciones ejecutivas asociadas a lóbulos frontales, él diría, bueno, entonces tendríamos problemas en planificar y realizar la comida, en utilizar la computadora, en controlar los gastos del mes, en ir resolviendo problemas que van surgiendo en el diario vivir. Voy a mi trabajo, me dejé el bus, ¿qué hago? Necesito resolver problemas y tomar decisiones. Igual, en atención selectiva, muy probablemente, si tenemos problemas para enfocar nuestra atención a un estímulo importante y relevante, va a cantar el gallo de la vecina, que está cantando desde hace rato, y ustedes se van a distraer su atención a lo que está diciendo el gallo y van a perder lo que yo estoy diciendo. Es decir, van a haber problemas incluso en poner atención en una clase, poner atención en una conferencia. Lo que quiero dejar claro aquí es que si nosotros tenemos problemas a nivel cognitivo, esto se va a ver reflejado en la funcionalidad del adulto. Y es aquí donde se asocia, ¿no?, la incapacidad o la discapacidad en el adulto mayor con demencia, que hay una afectación en procesos cognitivos, en memoria y demás procesos que terminan impidiendo que él se desenvuelva de forma independiente en estas actividades diarias. Muy bien. Me gusta siempre mencionar esto. Quizás en esta ocasión no lo voy a hacer, pero siempre me gusta preguntar al pleno, ¿no?, ¿qué piensan ustedes? ¿Qué procesos cognitivos creen que utilizamos en estas dos actividades? Que mínimamente ir de compras lo hacemos una vez por semana, y cocinar ya no se diga, no todos los días. ¿Qué procesos cognitivos utilizamos? Por esta ocasión quizás no lo voy a hacer, pero me gustaría preguntarle a Esterlina y a la compañera Villatoro, pero no las quiero poner estresadas, así que para la otra ocasión les pregunto. Pero, ¿qué procesos utilizamos a la hora de ir a comprar? Miren, de entrada utilizamos procesos o habilidades de lectoescritura, desde que hacemos la lista de compras, ¿qué voy a comprar? Utilizamos memoria episódica. ¿Cuándo fue la última vez que fui al mercado? ¿Será que ya es tiempo de ir? Utilizamos memoria prospectiva. Si yo voy al mercado, al supermercado todos los sábados,
muy probablemente hoy que es viernes, mi memoria prospectiva ya me va a estar diciendo, ay, mañana tienes que ir al mercado y hay promoción, así que no puedo faltar. Entonces, otros procesos también que están implicados aquí es el cálculo, ¿no? Cuánto el manejo de dinero, cuánto dinero necesito, cuánto me van a dar de cambio. La percepción visual, el reconocimiento de objetos, diferenciar entre la salsa de tomate y el chile. La memoria semántica, recordar el nombre de los productos, recordar las marcas de los productos. En la cocina, por ejemplo, la planeación, ok, voy a hacer espagueti, ¿qué va primero? ¿Qué tengo que hacer primero y qué tengo que hacer después para cocinar? Y ya no se diga también en esto de ir de compras, en esta memoria espacial, ¿no? En orientarme, o sea, qué ruta voy a tomar para ir al supermercado. Incluso ya estando dentro del supermercado, ok, estoy en carnes, estoy en lácteos, ¿cómo llego a la caja registradora? En todas estas cosas que hacemos diario, que hacemos semanalmente, implica mucha carga cognitiva. O sea, sin la cognición no la podemos hacer. O sea, no somos zombies que andamos por ahí sin un cerebro funcional. Necesitamos del cerebro y necesitamos de estos procesos cognitivos para realizar estas actividades diarias. Algo que quiero dejar claro aquí es que la discapacidad que puede surgir en un proceso demencial es secundario a este daño neural en el cerebro que impacta la cognición y que la cognición la ocupamos diariamente. Muy bien, llegamos ya a la mitad de la ponencia de este día. Vamos a hablar sobre el envejecimiento patológico. Como lo dije anteriormente, este envejecimiento implica la presencia de una enfermedad que impacta la funcionalidad. Concretamente, para esta ponencia vamos a hacer referencia sobre la demencia por Alzheimer. Algunas características, siempre en memoria, y me interesa hablar de memoria porque, como lo dije, la principal queja cognitiva, es que en este envejecimiento patológico, esto de las pistas ya no es útil. Si en el envejecimiento normal era útil, no era que el adulto mayor no tenía ahí guardada la información, nada más el problema era en cómo sacarla. Aquí el problema es que ya no hay información almacenada y por eso no la podemos sacar. Y por eso las pistas ya no son útiles. Otra cosa característica del envejecimiento patológico es que el adulto mayor tiene problemas para recordar eventos recientes. Si ya desayunó, qué hizo hoy en la mañana, qué hizo el día de ayer, pero no tiene ningún problema en recordar los recuerdos de la niñez, de la adolescencia, de la escuela. Es decir, los problemas de memoria están más encaminados a esto de memoria reciente. Y este deterioro es progresivo a lo largo del tiempo. Como lo dije hace un momento, este deterioro puede iniciar, ¿no?, por una queja cognitiva, por problemas, por olvidos ocasionales, y este déficit se va acrecentando, agravando hasta el punto de causar incapacidad. Unas novedades del manual diagnóstico es que se le cambia de nombre a la demencia y ahora se le llama trastorno neurocognitivo mayor. Así que cuando escuchen hablar de trastorno neurocognitivo mayor, estamos hablando de un proceso demencial. Y algunas características diagnósticas de este proceso, de esta demencia, del proceso demencial o del trastorno neurocognitivo mayor, es que el adulto mayor va a tener problemas en hacer actividades que anteriormente podía hacer sin ningún problema. Es decir, va a haber un deterioro cognitivo en comparación al rendimiento previo. Hay ejemplos muy habituales, como nos dicen, es que mi mamá siempre ha sido comerciante, ella manejaba así el dinero muy ágilmente y ahora ya no lo puede hacer, ya no maneja bien su dinero. O otros dicen, es que mi papá, como lo comenté hace un momento, no se perdía sus citas y ahora ya no va porque se les olvida. Decía, hay un rendimiento por debajo de rendimiento previo, lo que antes podía hacer ya no lo puede hacer. Y este déficit genera angustia y genera preocupación en el familiar, en el adulto mayor o en el clínico que esté evaluando. Y como lo dije y vuelvo a ser enfático, y una de las características y criterios diagnósticos es que este déficit va a generar pérdida de funcionalidad. Y este déficit no se explica mejor por otro trastorno mental como esquizofrenia o episodio depresivo mayor. Y es muy importante hablarlo y aclararlo, que el diagnóstico diferencial también es vital. En el adulto mayor deprimido, parte de los síntomas añadidos que va a experimentar es pérdida cognitiva. Entonces también hay que hacer la diferencia si de repente un adulto mayor a consulta y dice, es que ya no recuerdo, tengo problemas de memoria, entonces hay que ver si realmente lo que tiene es primariamente un episodio depresivo que está generando problemas o déficits cognitivos, o si es una demencia. Aunque también es importante decir que la depresión no tratada
genera un impacto brutal a largo plazo en el hipocampo, que es la estructura asociada a esta consolidación de memoria. Entonces, las depresiones no tratadas también, algunos autores mencionan que es un factor de riesgo para el deterioro cognitivo en el adulto mayor. Muy bien, quiero dejar claro estos diagnósticos de DCL y trastorno neurocognitivo mayor, y para eso voy a volver a hacer uso de esta gráfica creada por Ardila. Muy bien. Hemos hablado de dos patrones de envejecimiento, un patrón normal, vamos a estar el promedio, la gran mayoría de nosotros, y un patrón de envejecimiento patológico que está acompañado de una demencia. Justamente en medio de estos dos se encuentra el DCL, que es el deterioro cognitivo leve. ¿Cuáles son las características del deterioro cognitivo leve? Significa que el adulto mayor sí va a tener queja cognitiva, sí. El adulto mayor, al aplicarle pruebas estandarizadas neurocognitivas, neuropsicológicas, va a salir por debajo de lo esperado para su edad y su nivel de escolaridad, sí. Sin embargo, aún va a ser autónomo, aún va a ser independiente. Muy probablemente en un DCL el adulto mayor va a necesitar hacer mayor esfuerzo para hacer sus actividades diarias, un mayor esfuerzo en comparación al esfuerzo previo, pero va a seguir solventando sus necesidades, ¿no? De forma autónoma, quizás con mayor esfuerzo, con un poquito de ayuda, pero lo va a hacer. Entonces, la diferencia entre el DCL y la demencia es que aún en el DCL el adulto mayor sigue siendo autónomo, con más dificultades, pero lo sigue siendo. Quiero aclarar que el DCL no forma parte de un envejecimiento normal, por lo tanto amerita diagnóstico, tratamiento e intervención. Y precisamente el DCL está muy infradiagnosticado, es decir, por esta idea que está en el inconsciente colectivo de que el adulto mayor es normal que tenga problemas de memoria, esto no se diagnostica. ¿Y por qué es importante? Porque el DCL, algunos autores lo consideran un diagnóstico precoz a la demencia. Por ejemplo, si hubieran causas metabólicas o secundarias a los efectos de un fármaco o secundarias a un trastorno mental, un DCL fue un momento óptimo para intervenir y retrasar o, dependiendo del caso, prevenir un deterioro cognitivo mayor. Entonces, el DCL es importante tomarlo en cuenta y es importante tener y conocer las características de esto. No todas las personas que tienen DCL van a desarrollar una demencia, pero es importante decir que al tener DCL, las probabilidades se incrementan, las probabilidades de desarrollar una demencia se incrementan. Habrán personas con DCL que lleguen, que nuevamente vuelvan a un envejecimiento normal o que se mantengan en este rendimiento a lo largo de toda su vida. El DCL fue gracias al neurólogo Petersen, si no me equivoco, por ahí de los 90, que acuñó este término, este diagnóstico, y él se dio cuenta que había muchos pacientes que eran funcionales, pero que tampoco estaban en un rango normal a nivel cognitivo. Entonces, el DCL lo podemos dividir hacia grandes rasgos en dos tipos. Un DCL amnésico, es decir, un DCL que afecta memoria, y un DCL no amnésico, es decir, un DCL que afecta otro proceso que no es memoria, cualquier otro que no es memoria. En el DCL amnésico lo podemos incluso dividir en amnésico único dominio o amnésico múltiple dominio. En el único dominio significa que el único proceso afectado es memoria. Y en el múltiple dominio, que aparte de memoria existirán otros procesos más afectados, lenguaje, habilidades visoconstructivas, funciones ejecutivas, etc. Y en el no amnésico ocurre lo mismo. Está el dominio único, el monodominio, que solamente existirá un proceso con déficit, y el múltiple dominio, que habrán muchos procesos afectados o más de uno, pero donde memoria no se ve afectada. El DCL también nos sirve para un factor pronóstico. Por ejemplo, un DCL amnésico múltiple dominio tendrá mucha mayor probabilidad de encaminarse a una demencia por Alzheimer o una demencia vascular. Y un DCL no amnésico tendrá mucha más probabilidad de encaminarse a una demencia por cuerpos de Lewy o una demencia frontotemporal. Muy bien, ya estamos llegando a las últimas partes de esta ponencia de este día, y quiero hablar sobre los signos iniciales de la demencia por Alzheimer. Hay ciertas estructuras cerebrales que deben de resaltarse por su protagonismo en las fases iniciales de la demencia. Algunas de estas será el hipocampo, como lo vemos aquí. A alguien se le ocurrió que le pondrían hipocampo porque dijo, bueno, se parece a un caballito de mar, le ponemos hipocampo. Entonces, el hipocampo, la corteza entorrinal y también por aquí el cíngulo anterior son estructuras que se asocian como primariamente afectadas en una demencia por Alzheimer. Y esto nos da luz
a nivel sintomatológico. Es por eso que las personas en una fase inicial van a tener problemas de memoria, porque el hipocampo y la corteza entorrinal se asocia a este proceso de consolidación de memoria declarativa, se asocia a este proceso de memoria espacial. Y el cíngulo se asocia mucho a la resolución de conflictos emocionales. Es por eso que los signos iniciales podrán ser olvidos de sucesos recientes, podrán ser desorientación y especialmente en lugares no tan familiares, y podrá también ser incluso la demencia, irritabilidad y síntomas depresivos. Y ojo, estos síntomas depresivos secundarios ya al daño neural, o sea, un síntoma neuropsiquiátrico, ya el daño neural en el cíngulo anterior. Algo muy común que vemos en los pacientes que nos llegan, que nos dicen, es que sabe que yo noté que algo no andaba bien en mi mamá cuando fue al supermercado que está en la esquina y después de comprar las cosas ya no pudo regresar a casa. Fue necesario que la policía la auxiliara. Problemas de orientación. Otros nos comentan, es que mi mamá, comencé a notar que algo no andaba bien cuando mi mamá preparó el desayuno, comió, y un ratito después comenzó nuevamente a preparar el desayuno y volver a comer. Yo le pregunté, mamá, ¿por qué estás comiendo de nuevo? Es que yo no he comido, apenas voy iniciando el día, de problemas de memoria reciente. Otros sucesos pueden ser como los que mencioné anteriormente, ¿no? Que va al supermercado, compra un producto, regresa a casa y horas después vuelve a ir al supermercado y compra el mismo producto. Y le dice, mamá, pero ya lo habías comprado. No, no he comprado nada, es primera vez que lo compro. Problemas en memoria reciente. Otros nos comentan, es que mi mamá de un tiempo para acá a nivel conductual no está bien, o sea, se irrita con facilidad, o sea, aparte de la memoria se irrita con facilidad, llora mucho, la veo como deprimida. Probablemente, obviamente dependiendo del caso, alteración o daño en el cíngulo anterior. Lo que quiero dejar claro aquí es estos síntomas iniciales que son muy importantes tomarlo en cuenta para un diagnóstico precoz y explicar que estos síntomas se asocian a daño neural en ciertas estructuras cerebrales específicas. Otra característica del envejecimiento patológico, más concretamente la demencia por Alzheimer, este fenómeno de la retrogénesis. Supongamos, ¿no? Doña María, ¿no? Es diagnosticada con Alzheimer a los 70 años. Algo muy característico que vamos a ver en doña María, a partir del diagnóstico, es que todos los sucesos más recientes serán olvidados. Sin embargo, los sucesos remotos los conservará por mayor tiempo. Es decir, no va a recordar si ya desayunó o no, si qué pasó ayer, qué pasó esta semana, pero sí va a poder recordar en las primeras etapas de la demencia todos sus recuerdos de la infancia, de la adolescencia, sin ningún problema. Y también otra característica en memoria es que a partir del diagnóstico ya no va a poder consolidar o guardar nueva información. Es importante saber esto porque hay familiares que nos dicen, es que yo no sé si mi mamá realmente tiene Alzheimer. Porque sí es cierto, se olvida, se perdió y todo, pero yo le pregunto dónde nació, yo le pregunto sus recuerdos de la infancia y se lo sabe, sí, porque la memoria no es una entidad unitaria, sino que hay modalidades de memoria. Entonces va a haber dificultades en memoria reciente, pero la memoria remota de eventos que sucedieron hace mucho se mantendrán conservados por mucho más tiempo. Muy bien. Vamos a los principales diagnósticos diferenciales, donde el neuropsicólogo hace su magia, ¿no? En este ámbito geriátrico. Estamos en el envejecimiento normal, el DCL y la demencia, y el trastorno neurocognitivo mayor. Una de las tareas que tenemos en la asociación, trabajo también con otra neuropsicóloga, con Susana García, por ejemplo, un saludo si me está viendo en este momento, y parte de la tarea que tenemos es diferenciar, ¿no? Si la queja cognitiva pertenece a un envejecimiento normal o no. Entonces, no olvidemos que en el envejecimiento normal van a haber quejas cognitivas, sí. En el envejecimiento normal van a haber cambios cognitivos, sí. Pero, ¿cuál será lo característico? Que cuando aplicamos una prueba estandarizada, una prueba cognitiva adecuada a la edad del adulto mayor y adecuada a su nivel de escolaridad, él va a salir normal, él va a salir en lo esperado y su nivel de funcionalidad va a estar conservado. En el DCL, por el contrario, sí va a haber queja cognitiva, sí va a haber preocupación por la familia, pero cuando apliquemos una prueba estandarizada cognitiva, el adulto mayor va a salir por debajo de lo esperado para su edad y para su nivel de escolaridad. Y aparte, vamos a notar también en el DCL que va a estar haciendo mucho más esfuerzo para hacer sus actividades diarias.
¿Las va a poder seguir haciendo? Muy probablemente sí, pero con mucho más esfuerzo que en el rendimiento previo. Y en el trastorno neurocognitivo mayor, o sea, en la demencia, va a haber queja cognitiva, sí, va a haber mucha preocupación del familiar, sí, puede haber preocupación en el adulto mayor, sí, como también no la puede haber por problemas de anosognosia, que es como pérdida de conciencia del déficit, pero algo característico es que el adulto mayor en las pruebas estandarizadas va a salir por debajo de lo esperado, pero también el adulto mayor va a ser dependiente, y es la diferencia del DCL. En el trastorno neurocognitivo mayor, el adulto es dependiente. El déficit cognitivo es tan grave que genera que sea dependiente para solventar sus necesidades y actividades de la vida diaria. También aquí pueden haber otros diagnósticos diferenciales como depresión, saber si es una depresión primaria que está generando déficit o si la depresión ya forma parte de un cuadro demencial. Como lo dije también, debido al daño en cíngulo anterior, incluso esto de la depresión puede ser uno de los primeros síntomas que antecede el déficit cognitivo en memoria. Y precisamente sobre eso vamos a hablar ahorita. Ya estamos en la última parte de la ponencia de esta mañana en síntomas neuropsiquiátricos. La demencia no solamente está acompañada de síntomas cognitivos, también hay síntomas no cognitivos. Estos síntomas no cognitivos pueden ser alteraciones en el estado de ánimo, como ansiedad, como depresión, como alucinaciones, como ideas de persecución, ideas de robo, ideas de maltrato. Por ejemplo, yo recuerdo una evaluación que hice que la hija me decía, es que sabe que yo no sé por qué mi mamá, a todo el mundo que ve, lo primero que le dice es que yo la maltrato. Hago el paréntesis, no había maltrato, porque de repente pueden decir, es que no investigaste, sí investigamos, no había maltrato, se los prometo. Entonces, no había maltrato y lo primero, o sea, era, hola, ¿cómo está doña Chanita? Mi hija me pega o mi hija no me da de comer. Esos son síntomas neuropsiquiátricos, síntomas que también forman parte del cuadro demencial. O estas ideas de robo, es que me han robado, es que yo no lo puse aquí, tú me lo robaste, tú me robaste el reloj que yo había puesto aquí. O alucinaciones o ilusiones, problemas en la percepción, ¿no? Etcétera. Lo que quiero dejar claro aquí es que en la demencia no solamente va a haber problemas de memoria, van a haber problemas psicológicos y conductuales. Y es muy importante educar a la familia de estos síntomas, porque si no la familia va a pensar que el adulto mayor en sus cabales les quiere hacer la vida imposible y van a reaccionar con agresividad hacia el adulto mayor, cuando realmente el adulto mayor se comporta así porque hay un daño neural, hay un daño cerebral, el mismo daño cerebral que produce el déficit de memoria. Y es muy importante conocer esto para generar empatía, pero también para generar estrategias en el manejo de estas alteraciones. Y bueno, vamos a hablar ahora, ok, entonces, ¿cómo puedo prevenir o retrasar el deterioro cognitivo en el adulto mayor? Hay un modelo que se llama el modelo de reserva cognitiva. Este modelo de la reserva cognitiva, en términos simples, significa toda la estimulación que yo le doy a mi cerebro a lo largo de toda la vida. A lo largo de toda la vida. El modelo clásico toma en cuenta la escolaridad, es decir, a mayor grado de escolaridad se toma como un factor protector. Es decir, si alguien que terminó una licenciatura tendrá un mayor grado de protección que alguien que solo hizo la primaria, por poner un ejemplo, ¿no? También el tipo de trabajo que tengamos también se toma como factor protector si es un tipo de trabajo que exige a las personas constantemente estar aprendiendo cosas nuevas, constantemente estar capacitándose. Hay unos ejemplos que es como el profesor, como el maestro, ¿no? Que constantemente tiene que preparar clases, tiene que investigar, tiene que hacer las planeaciones. Se toma como un factor protector. Y también otro factor protector son las relaciones sociales. Las relaciones sociales también protegen el cerebro. Tener buenas relaciones sociales, sanas relaciones sociales, es un factor protector cerebral. Unos dirán, y ya lo he escuchado muchas, aclaro, perdón, porque ya me emocioné, por eso se me vienen tantas ideas ahorita a la cabeza. Aclaro, la reserva cognitiva puede disminuir el riesgo, pero no es algo determinante. Podría tener yo un postdoctorado en Harvard y eso no me libera al 100% de presentar deterioro cognitivo. Sin embargo, sí disminuye el riesgo de presentar deterioro cognitivo, los altos grados de escolaridad. ¿Por qué digo esto? Porque hay personas que me dicen, es que, ¿sabe qué? Yo no creo en eso de la reserva cognitiva porque mi papá daba clases en la universidad, era jefe de unidad, era investigador y le dio sí, probablemente tenía
un alto grado académico, pero veamos el estilo de vida, fumaba, tomaba, tenía obesidad, no hacía ejercicio. Entonces, todo esto es un conjunto, es decir, voy a ejercitar el cerebro, sí, pero también lo voy a cuidar. ¿Y cómo cuido el cerebro? Haciendo ejercicio, si tengo enfermedades como hipertensión, diabetes, mantenerlas controladas, a raya, cuidar mi peso, todo suma, y a medida estemos sumando más hábitos saludables, esto también irá abonando a prevenir el deterioro cognitivo en la tercera edad. Una de las cosas que como institución hacemos para prevenir el deterioro cognitivo es la estimulación cognitiva. La estimulación cognitiva son todas estas estrategias que ayudan a ejercitar, a entrenar, a optimizar todos estos procesos cognitivos que engloban la cognición. Es muy importante a la hora de hacer un plan de estimulación cognitiva tomar en cuenta las características del adulto mayor en cuestión. ¿Por qué digo esto? Porque también he visto que de repente los familiares, y no es porque juzguen a los familiares, de hecho, parte de la obligación de la institución es dar psicoeducación, como lo estamos haciendo ahorita, de qué es la demencia y todo eso, pero hay familiares que, según ellos, están haciendo una estimulación adecuada cuando no está acorde al desempeño real del adulto mayor. Un ejemplo es que había un cuidador que se enojaba con la mamá porque dice que mi mamá nunca me dice qué hizo aquí cuando viene con ustedes, o nunca me dice qué hizo durante el día. Obviamente no le iba a decir, había demencia por Alzheimer y iba a haber problemas en memoria reciente, ya no iba a consolidar, ya no iba a guardar más información. Entonces es muy importante la psicoeducación, y a la hora de querer hacer un plan de estimulación, estar acompañado de un profesional letrado en el área, ¿no? Algunos ejemplos de estimulación cognitiva que podemos hacer desde casa es, por ejemplo, el manejo del dinero. Por ahí podemos tener monedas y presentarle a nuestros papás, abuelos, una hoja, ¿no? Donde hay productos y, ok, abuelo, te voy a dar $5 y si con estos $5 yo te pido que me compres huevo, aceite y detergente, ¿crees que te ajusta? Ok, le va a decir el abuelo, déjame ver, voy a hacer las cuentas. No me ajusta, necesito que $2 más. O si me ajusta y te voy a dar $1 de cambio. Es decir, utilizar estas estrategias para estimular desde casa. También a través de la cocina, preguntar a la abuela, a la mamá, ok, abuela, oye, ¿y cómo es que haces el gallo relleno? ¿Cómo vas a hacer el gallo relleno en Navidad? No, primero, obviamente mato al gallo, lo desplumo, lo pongo lo lavo, etcétera. Es decir, que vaya diciendo los pasos que ella hace para cocinar. Ahí se está estimulando lo que es la planeación. Otros ejemplos también que nos puede servir para estimular la memoria declarativa es a través de noticias. Mucho cuidado con el tipo de noticias, preferentemente que sean noticias viejas que no tengan nada que ver con COVID, puede generar ansiedad. Por aquí yo me fui un poco atrás y puse la muerte de Pancho Villa, pero la idea es que sean noticias viejas, ¿no? Sean noticias viejas para no generar ansiedad. Y ustedes pueden decir, ok, abuela, voy a leer esta noticia, y ya luego tú me dices todo lo que recuerdas, y van haciendo preguntas, ¿y qué pasó en la noticia? ¿Y quiénes salían en este reportaje? Etcétera. Y también para estimular atención selectiva podemos utilizar estos ganchos de ropa, y podemos decir, ok, de todo este montón de ganchitos, me vas a sacar todos los del color rojo. Entonces tienen que ahí estar seleccionando y discriminando visualmente, ¿no? Muy bien, como una síntesis visual de todo lo que vimos ahora, quiero hablar que los procesos cognitivos están regulados por el cerebro, y el cerebro va a experimentar cambios, tanto en un envejecimiento normal como patológico. Y estos cambios van a incidir en el rendimiento cognitivo, y en el rendimiento cognitivo se podrá ver beneficiado con la estimulación cognitiva, se va a poder ver beneficiado con los hábitos saludables que tengamos, y esto va a repercutir en la funcionalidad de la vida diaria, y esto al final va a repercutir, o el producto final va a ser una percepción buena de calidad de vida en el adulto mayor. Esto es un ejemplo de lo que hacemos en la asociación. Hemos estado con videollamadas, haciendo estimulación cognitiva, haciendo grupos de apoyo. Por favor, no dejen solos a los adultos mayores en esta etapa. Yo les pido que googleen y se den cuenta de que esto del confinamiento es brutal para la salud cognitiva y salud emocional del adulto mayor. Muchos centros reportan que desde la cuarentena
ha habido avances en la fase de deterioro cognitivo o se han acelerado los diagnósticos de deterioro cognitivo en personas de la tercera edad. No abandonen a los adultos mayores. Como sociedad tenemos esa obligación moral, esa obligación cristiana, esa obligación como humanidad de velar por los vulnerables. Entonces, podemos brindar apoyo emocional y apoyo instrumental. ¿Cuál es el apoyo emocional? Es, ok, le llamo a mi mamá, a mi papá, al vecino, ¿no? Hola, ¿cómo está? ¿Cómo se siente? ¿Cómo le ha ido? Apoyo instrumental. Oiga, no necesita que yo vaya a comprar al mercado lo que necesita, o oiga, no necesita que venga a barrer el patio, que venga a ayudarle con el jardín. No abandonemos a los adultos mayores. No pensemos solo en nosotros mismos en este tiempo de confinamiento. Y bueno, eso es todo y muchas gracias. Un excelente tema. En realidad, creo que la mayoría conocemos personas que se han visto afectadas por esta situación y pues dentro de una de las preguntas que han hecho por el medio del chat master, Isabel Mariela Velasco Canales dice: hola Elías, excelente exposición. Quiero realizar una pregunta. ¿El DCL puede tener un tratamiento en el que llegue a sobresalir este rango de funcionamiento cognitivo? Sí, sí. Y lo que va a depender principalmente va a ser la etiología que esté causando el DCL. Hay un conflicto entre autores. Si ustedes revisan la literatura, hay autores que mencionan que el DCL es como una fase preclínica de la demencia por Alzheimer, y hay otros autores que dicen que no podemos diagnosticar algo que todavía no está y que el DCL no debería considerarse una fase preclínica, precisamente porque puede generar, puede generar cambios nuevamente a un funcionamiento normal. ¿Qué es realmente lo que depende que el DCL pase a demencia o no? Es la etiología. Si estamos hablando de una etiología de Alzheimer, lo que podemos hacer es retrasar, enlentecer el deterioro, pero no podemos prevenirlo. Y esto es importante tomarlo en cuenta porque la demencia por Alzheimer, hay estudios que dicen que este cúmulo, no lo dije, pero algo fundamental en esta demencia es que hay un cúmulo anormal de proteínas en ciertas áreas cerebrales como el hipocampo, la corteza entorrinal, etcétera. Y este cúmulo inicia 20 años antes, 20, 30 años antes, y que se toma como una enfermedad asintomática, y es precisamente hasta el DCL que comienza a generar síntomas. Entonces, si el DCL, la causa etiológica es histopatológicamente hablando, asociada a la demencia por Alzheimer, no lo vamos a poder prevenir, pero sí lo vamos a poder retrasar. Ahora, ¿cuándo un DCL sí puede convertirse nuevamente a un patrón de envejecimiento normal? Cuando son causas metabólicas, o cuando son secundarios a efectos de medicamentos, o cuando es secundario a un trastorno mental primario como una depresión. Es por eso que déficit en vitamina B12, por ahí también una diabetes mal cuidada, puede generar deterioro cognitivo, pero al corregirse eso, el funcionamiento cognitivo puede, dependiendo del caso, llegar a mejorar. Ok, dice también Ana Ruth, buenos días. Pregunta, ¿el Alzheimer es hereditaria? Buena pregunta. Hay dos tipos, hay autores que clasifican en dos tipos el Alzheimer. El Alzheimer familiar, que cuando hablan de Alzheimer familiar es que en la historia del paciente hay familia muy cercana a ellos de primer grado que tuvo demencia. Entonces se considera que hay un fuerte componente hereditario, pero hay otro tipo de Alzheimer que llaman Alzheimer esporádico, que cuando uno hace la historia clínica del paciente, aparentemente no ha habido otro familiar con demencia. Entonces, sí hay factores hereditarios, pero también puede surgir sin una aparente influencia hereditaria, como es en el caso del Alzheimer esporádico. Ok, muchas gracias. Otra pregunta, Julie Hernández. ¿Y los problemas emocionales y familiares pueden provocar demencia?
Bueno, un poco confusa creo la pregunta. Voy a hacer el esfuerzo de responder. Así como problema familiar, llamamos maltrato al adulto mayor, puede ser que el adulto mayor tenga una condición que necesite ser atendida y por el maltrato, que en este caso sería negligencia de los hijos, no se atiende, sí puede generar deterioro cognitivo. No sé si... Sí, dentro de lo que cabe la pregunta creo que se ha entendido. De ahí otras personas felicitándole por la exposición y creo que eso sería todo. Okay. Muchas gracias por su participación. En realidad sí siento que hemos aprendido mucho sobre esto y es muy importante como jóvenes también conocer sobre las cosas que nos puedan pasar a nosotros o les estén pasando a nuestros viejitos cercanos. Bueno, para mí ha sido un placer compartir con ustedes y bueno, muchas gracias nuevamente por la invitación de hoy. Gracias, Master. Gracias con problemas de referencia. Eso es lo que pasa al estar en vivo, ¿verdad? Master, tengo una pregunta. En caso de pérdida de memoria en una persona joven, ¿hay que pensar en una posible enfermedad de Alzheimer? Bueno, buena pregunta. La suelen hacer. En el caso de la demencia por Alzheimer familiar, sí han habido casos. De hecho, yo conocí un caso procedente del Instituto de Neurología y Neurocirugía en la Ciudad de México, de una joven estaba en los 30 y tantos, que había sido diagnosticada. Había sido el caso de una joven más joven, ¿no? Pero ustedes se preguntan, ¿pero por qué? Bueno, en este caso había una fuerte componente genético. Incluso ustedes pueden buscar en internet casos y van a encontrar documentales donde jóvenes de 30 a 40 años han sido diagnosticados, pero en este caso hay un fuerte componente. Ambos padres padecieron demencia por Alzheimer, entonces, pues, en estos casos, no pocos, pero ha llegado a suceder, ¿no? Pero aquí el componente genético, la influencia genética hereditaria juega un papel importante. ¿Y se le debe comunicar el diagnóstico a la persona enferma? Por supuesto, por supuesto. Hay algo que se suele ver cuando se diagnostican enfermedades crónicas y enfermedades con siempre tradicionalmente asociadas a un mal pronóstico, de ocultar el diagnóstico al paciente. No creo que no es ético, yo lo comunico, no se debe de no hacerlo. Especialmente si estamos hablando de un DCL, estamos hablando todavía de una persona que no tiene demencia y que incluso con un DCL, que es un diagnóstico precoz, algo que puede servir y que algunos lo hacen así, lo promueven así, es en realizar el testamento. Hay muchas cosas que el adulto mayor con un DCL puede hacer. Supongamos que es un DCL encaminado a una demencia por Alzheimer. El adulto mayor todavía con DCL puede ordenar sus cosas, puede hacer su testamento y entre otras muchas cosas más, ¿no? Entonces, sí es importante comunicarlo, no se debe de evitar comunicárselo. Éticamente, el clínico está obligado a hacerlo. Me preguntan aquí, Máster, por mensajito, sobre la esperanza de vida que tiene una persona enferma ya con Alzheimer en fase grave. La demencia por Alzheimer es una demencia larga. Hay quienes sugieren que una persona después del diagnóstico puede vivir de 8 a 15 años. Y siendo una enfermedad larga, es importante no olvidarnos en todo este proceso del cuidador, que va a ser como el enfermo, el segundo afectado, ¿no? El enfermo escondido, mencionan algunos, ¿no? Entonces, dado a esta característica que puede ser una enfermedad larga, la intervención al cuidador y a la familia es importante.
Bueno, pues confieso en lo personal, creo que hemos sufrido, ha entrado esta enfermedad, ya la hemos vivido en mi familia y sí, es bastante difícil, tanto Sí, para la persona que la vive y como para la familia, ver cómo se va deteriorando y las personas se van olvidando de nosotros. sí. Gracias a ambos por acompañarnos. ¿Dónde lo podemos encontrar, Mate? Me pueden buscar en mis redes sociales. Estoy en Facebook como Moisés Elías Corea Soto, psicólogo, neuropsicología y salud mental. Y bueno, cualquier duda me la pueden hacer llegar por ahí. Con gusto también puedo dar seguimiento. Gracias. Mari, muchas gracias por acompañarnos. Un placer, licenciada. Los invitamos el día de mañana a las 10 a.m. Estaremos hablando sobre hijos TEA en la adolescencia. Desde Guatemala nos acompañará el doctor Orellana. Y a las 3 de la tarde, prevención de discapacidades desde México con el licenciado Luis Antonio Hernández. Los esperamos. Hasta mañana.